Hola, hablemos hoy sobre algo trascendente. Mire, al morir no se acaba nada. El alma es inmortal, se resucita o para la condenación eterna o para la salvación eterna en el reino de los cielos con Dios, o se resucita para pasar por una purificación, porque nadie puede estar 99% puro ante Dios. Eso no se puede. Esto se llama purgatorio y es el tema de hoy. El purgatorio existe, es una realidad. Es magisterio de la Iglesia. El purgatorio existe y el purgatorio se puede librar aquí en esta vida. ¿Cómo hacerlo? Hoy en el Pulso de la Fe, el purgatorio. ¿En qué consiste la purificación en el purgatorio? ¿Cuáles son las penas y testimonios de la existencia del purgatorio? ¿Qué tal? Comencemos. Oiga, es un grande gusto saludarle como cada semana. Gracias por estar con nosotros. Es un grande gusto hacer este programa para usted, que es el mejor público en este valle de lágrimas, en este mundo. Mire, Marisa O'Farrill se fue a Roma con una encomienda muy especial. Busca, encuentra, investiga, métete al Museo del Purgatorio. ¿Qué? ¿Que hay un Museo del Purgatorio? Sí, señor. Y en ese Museo del Purgatorio hay huellas que han dejado almas que del purgatorio se han manifestado en nuestro mundo porque Dios se los ha permitido. ¿Y sabe para qué? Para pedir oraciones, porque las oraciones de nosotros en el mundo pueden aliviar los sufrimientos de las almas en el purgatorio y pueden también sacarlas de allí. Y en este Museo del Purgatorio en Roma hay huellas de manos sobre ropa de cama, sobre libros, sobre diarios y además una colección interesante de testimonios. Ahí en el río Tíber, adentro de una iglesia pequeña, bellísima, que se llama Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, allí está el Museo del Purgatorio. Así que partamos de este punto y de este lugar en Roma para entrar al tema de el purgatorio. Nos encontramos en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio en Roma, enfrente del río Tíber, en donde se encuentra el único museo en el mundo del purgatorio. Conozcámosla más. La iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio es una de las pocas iglesias de estilo neogótico en la ciudad de Roma. Sus habitantes la llaman el pequeño Duomo de Milán porque la encuentran parecida en su estilo, aunque no en su tamaño, a la Gran Catedral de Milán. Está ubicada en el barrio de Prati, junto al Palacio de Justicia y frente al río Tíber. Esta curiosa iglesia fue edificada por el padre Victor Jouet, sacerdote francés fundador de la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, para socorrer a las benditas ánimas del purgatorio en la Santa Misa y con oraciones. El padre Jouet compró el terreno y encomendó el proyecto al arquitecto Giuseppe Gualandi, quien inició su edificación en 1890 para abrirla a los fieles 27 años después, el 1 de noviembre de 1917. Su hermosa fachada de color blanco presenta numerosas torres y varios nichos que albergan esculturas de santos, entre ellas la de San Miguel Arcángel. Arriba del portón principal, un relieve en mármol muestra a las almas sufrientes del purgatorio, bajo otro relieve que presenta al Sagrado Corazón de Jesús. Al interior, la estructura de 3 naves muy altas con gran cantidad de arcos luce hermosos vitrales multicolores que provocan efectos de luz que crean un ambiente de recogimiento y de oración. La iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio es única en el mundo porque en su interior se encuentra el
el Museo del Purgatorio, instalado en una pequeña habitación paralela a la nave derecha y frente a la sacristía. La historia de este particular museo tiene su origen en el incendio del 8 de septiembre de 1897 que consumió a la antigua Capilla de la Virgen del Rosario, que se hallaba en el mismo sitio. En uno de sus muros quedó la impronta de un alma del purgatorio con expresión de tristeza y sufrimiento. El padre Jouet comprendió que era una señal de la necesidad que tienen de oraciones las almas que sufren el fuego del purgatorio y que buscan ponerse en contacto con los vivos para pedirles oraciones y sufragios que les ayuden a salir de ahí para reunirse con Dios. Tras el incendio, decidió dedicar la iglesia al sufragio de las almas del purgatorio y se dio a la búsqueda de pruebas de manifestaciones ocurridas en nuestro mundo de las almas del purgatorio. Con los testimonios, implementó el museo en el que se exhiben libros, diarios, ropas, sábanas y túnicas que muestran huellas de fuego de manos y de cruces. Entre otras piezas se encuentran la impronta de 3 dedos sobre el devocionario de María Saganti de 1871, la imagen de 5 dedos dejada por la difunta Luisa Senecal en el gorro de noche de su esposo en 1873, impronta de las manos de la difunta hermana Clara Schwelz, monja benedictina en 1696, huella de la difunta señora Lelot sobre la manga de la camisa de su hijo Giuseppe en 1789, 4 improntas de las manos del difunto padre Panzini Abad, olivetano de Mantova, dejadas en 1731 sobre una mesita de madera, sobre un papel, sobre el paño de la manga del hábito y sobre la camisa de Isabella Fornari, abadesa de las Clarisas del monasterio de San Francisco en Todi, huella de mano dejada sobre el libro Imitación de Cristo de Margarita de Merlet por su suegra, muerta hacía 30 años, huella de los 5 dedos de la mano derecha del difunto Giuseppe Schitz sobre un libro de oraciones en alemán en 1838 y finalmente la imagen del alma del purgatorio que quedó impresa en el muro durante el incendio de 1897. A finales del siglo XIX se intentó cerrar el museo, pero el Papa San Pío X ordenó que se mantuviera abierto por siempre. ¿Qué tal, Ahí está el Museo del Purgatorio en Roma. Así que partamos de este punto. Para profundizar en el tema del purgatorio, he buscado, usted lo recordará, al padre Fausto Núñez Vázquez. Él estudió su filosofía en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Además, cuenta con estudios de teología bíblica, de teología dogmática. Es profesor en la Universidad Pontificia de México y además es un gran escritor, autor de 4 libros. Ya la vez pasada que estuviste aquí con nosotros, padre, durante 2 semanas estuve recibiendo mensajes preguntándome dónde se encuentran tus libros. A ver si más adelante el padre nos dice dónde. Padre Fausto, el purgatorio es una realidad, ya está. ¿Es verdad de fe? ¿Es dogma de fe su existencia? Roberto, mucho gusto estar aquí contigo gracias, en el padre. programa. La respuesta es afirmativa. Es realmente dogma de fe y la fórmula que se utiliza es que es una verdad de fe católica y divina y como tal tiene que creerse. Así que es dogma de fe. El purgatorio es una realidad. A ver, atención. Un experto en teología dogmática acaba de decir que la existencia del purgatorio es un dogma de fe. Es decir, no se puede ser católico y no creer en la existencia del purgatorio. Por supuesto. Ajá. La fórmula clásica es que es verdad de fe católica y divina. 2 concilios muy importantes donde se reúne la Iglesia para hablar sobre este punto, el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento, en el pleno contexto con la Reforma Protestante, porque sabemos que Martín Lutero negó abiertamente la existencia del purgatorio, obviamente atacando aquel punto delicado que es el de las indulgencias y la manera como se empezó a
hacer la crítica en aquella época y que desató este movimiento que rompe la unidad cristiana católica. El purgatorio existe. Es cierto que el Concilio Vaticano II, fíjate, el Concilio Vaticano II, que es la reunión de los obispos y el Papa de 1962 a 65, allí volvieron a tocar cuando hablan de la naturaleza de la Iglesia en ese documento muy importante que se llama Lumen Gentium. Allí se afirma en el número 49, y ahí está plasmado, es Magisterio Universal de la Iglesia, por lo tanto no hay que titubear en el punto. El purgatorio existe. Cuando habla de los 3 niveles o estados de la Iglesia, habla de una Iglesia que todavía está peregrina en la tierra y que se refiere a nosotros en este momento, los que estamos vivos aquí. Habla también de una Iglesia que está purgando allá en ese lugar que llamamos purgatorio, y se refiere a los difuntos, y habla de la Iglesia gloriosa, la que ya está contemplando el rostro del Padre lleno de gloria. Por lo tanto, podemos decir que es Iglesia peregrina, Iglesia purgante e Iglesia triunfante o gloriosa. A los pobrecitos que están en el infierno, pues no se les llama iglesia. Pues no. Ya no se les llama Ya no iglesia, está en ese lugar de condenación eterna que no lo tocamos en esta ocasión, ¿no? Por ahora no, pero podemos hablar en otra ocasión del infierno. Interesante tema. Bueno, para que algunos vayan conociendo su próxima morada. Con el purgatorio ya nos va bien. Mira cómo celebramos el 1 de noviembre a todos los fieles difuntos, es decir, no a los infieles difuntos. No hay celebración para los difuntos que están en el purgatorio. Celebramos a los del cielo. 1 de noviembre, todos los santos. Y 2 de noviembre. Y el 2 de noviembre, fiesta de todos los fieles difuntos. Atención, porque la Iglesia, como maestra, por lo menos aquellos que somos inconscientes y que con mucha facilidad nos olvidamos de los muertos, porque hasta de broma decimos que el muerto al pozo y el vivo al gozo, y nos olvidamos. La Iglesia como maestra al menos nos recuerda con esa solemnidad una vez al año de que debemos estar conscientes que los muertos para nada están muertos, siguen vivos. Y además la Iglesia, como cuerpo místico de Jesucristo, continúa una comunión de vida en el Espíritu muy especial. Quiere decir que los muertos jamás rompemos con los vivos. Hay una comunión, porque todos pertenecemos al único cuerpo místico de Jesucristo, donde Él es la cabeza. Por eso la Iglesia nos recuerda al menos una vez al año que estemos conscientes de hay que orar por estos hermanos que están purgando sus pecados en ese lugar que es temporal, distinto del infierno, que es un lugar de permanencia. Aquí es un lugar temporal, y después de ese tiempo de que se alcance la plenitud de la madurez espiritual del ser humano, podrá entonces contemplar el rostro del Padre. Los fieles difuntos, entonces, para que no quede algún error, los fieles difuntos, celebramos el 2 de noviembre su memoria. Están los fieles difuntos o en el cielo o en el purgatorio. A los fieles difuntos que están en el purgatorio, podemos nosotros, los vivos en este mundo, la Iglesia itinerante, aliviar sus sufrimientos. Es más, ¿podemos sacarlos de allí, Padre Fausto? Por supuesto, son nuestros hermanos. No se rompe la comunión que hay entre ellos y nosotros por pertenecer al único cuerpo místico de Jesucristo. Pero antes de responder frontalmente a tu pregunta, mi querido Roberto, yo quiero comentarte que los protestantes niegan la existencia del purgatorio bajo el argumento de que no existe ningún texto bíblico explícito en la Escritura que nos confirme la existencia de este estado, de esta experiencia que, como le llamaban algunos en la antigüedad, es la antesala del cielo. Ya quien cae en el purgatorio, pues es una bendición, porque se trata de un justo, de una persona que se supone que murió en estado de gracia, pero que no alcanzó esa madurez, esa plenitud espiritual de justicia que le permita entrar en automático después de su muerte allá al cielo. La alcanzará esa madurez
en el purgatorio. En el purgatorio. Por eso, más que verlo como un lugar de castigo, es un lugar de la misericordia y de la gracia de Dios, que ahorita voy a comentar. Muy bien, muy bien. Así se habla. ¿Quién nos dijo que el purgatorio es una venganza de Dios o es consecuencia de su justicia divina? No. Si Dios solamente fuese justo, no habría purgatorio. Pero como Dios es misericordioso, por eso hay purgatorio. Consecuencia de su misericordia. Así es, Roberto. No hay un texto explícito que nos hable del purgatorio O de sea, no hay manera un texto directa. que diga la palabra Purgatorio. purgatorio. Ajá. Sin embargo, en el Antiguo Testamento podemos citar un texto que lo utiliza el mismo Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium número 50, y aparece la cita, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, dice: el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Simplemente es algo muy sencillo. Es difícil que una persona muera matemáticamente o químicamente al 100% en justicia con Dios. Esos son aquellos héroes de la fe o campeones de la fe que han sido reconocidos por la Iglesia como santos canonizados. De ahí en fuera, quizá la gran mayoría estamos batallando en este tema de alcanzar la plenitud espiritual en esta vida, y el Espíritu Santo en ese sentido no se equivoca. En el libro del Apocalipsis podemos encontrar en el capítulo 21... Permíteme, antes de que nos salgamos de Macabeos, Martín Lutero, muy abusado, como hay una referencia al purgatorio, dijo: sí, pero Macabeos no es revelado. Y entonces sale del canon. Lo descarta como un libro canónico. Sí, así que decir, en el libro de Macabeos encontramos un fundamento escriturístico de orar por los difuntos. Del purgatorio. En la teología protestante no hay nada, porque ese libro no es palabra de Dios. Vámonos a Apocalipsis, que sí es palabra de Dios para todos. Para todos. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 27, dice: nada impuro entrará en ella, o sea, en la ciudad santa de Dios. Ajá. Nada impuro. ¿Eso qué quiere decir? Que algo que exista todavía en mi persona, porque cuando uno comete un pecado grave y sinceramente uno se arrepiente y busca el perdón de Dios, Dios no le niega a nadie su perdón en razón de la misericordia y de su amor. Hay auténtico perdón. Claro, cuando se da el perdón de Dios tenemos que estar conscientes que aquí se perdona la pena eterna. ¿Qué es la pena eterna? El verse privados de la contemplación de Dios, siendo condenados en el fuego eterno del infierno. Cuando hay un sincero arrepentimiento, Dios perdona, pero no quita el Señor lo que se conoce como la pena temporal. ¿O culpa? ¿Qué entendemos por pena temporal? Las consecuencias que necesariamente por la naturaleza misma del pecado desajustan y lastiman a la persona, al individuo que los comete. ¿Se le llama también culpa a la pena temporal? ¿Culpa? Las consecuencias del pecado, porque hay un efecto. Rompes tú la armonía y el orden establecido por Dios, y eso provoca una serie de desajustes, de desórdenes que tienen que ver con la naturaleza del pecado. La culpa, como tú le mencionas, podría ser un término que nos ayude en este punto. ¿Y qué te parece, Padre Fausto? A ver, le pregunto al profesor de la Universidad Pontificia, ¿qué te parece San Marcos, que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos? Yo les aseguro que se perdonará a los hijos de los hombres todos sus pecados y blasfemias, por grandes que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es decir, que si hay reos de pecado eterno, entonces hay reos de pecado no eterno. Roberto, ¿es el purgatorio? Corrijo tu cita bíblica. Tú me citaste el capítulo 3 de Marcos, pero ahí no viene de manera explícita eso que usted dice. Es el capítulo 12 de San Mateo. Sí, pero viene en San Marcos también. Sí viene, pero no viene esa frase que es la que necesitamos para argumentar a favor del purgatorio. Es Mateo 12, versículo 32, y rectifico el texto. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará.
Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Esto ya te hace pensar que entonces hay pecados que si no se alcanzan a perdonar en este mundo, necesariamente por la misericordia divina se perdonará en aquel espacio, aquel estado, aquella experiencia donde, como tú bien dijiste hace un momento, el alma siendo inmortal y que está destinada a la contemplación del rostro del Padre, por tener alguna impureza, básicamente lo que se conoce como la pena temporal, que no alcanzó a ser purificada en este mundo, en esta tierra, tiene que ser purificada plenamente allá en el purgatorio. ¿Por qué? San Mateo capítulo 12, versículo 32. La expresión es contundente. No se perdonará ni en esta vida ni en la otra. Por lo tanto, hay pecados. En la otra vida hay pecados que sí se pueden perdonar. Es correcta la interpretación. Vamos a ver una nota que nos habla sobre la doctrina de la Iglesia. ¿Qué es lo que la Iglesia nos dice acerca de la existencia del purgatorio? Las Sagradas Escrituras ponen en evidencia frecuente que nada manchado puede ver al Creador. En el Evangelio Jesús proclama que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, de donde se deduce que es posible y viable buscar en vida esa pureza de corazón. El Catecismo de la Iglesia establece que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de León, Florencia y Trento. Esta doctrina acerca de la existencia del purgatorio se puede resumir en 4 puntos. El tiempo de merecer o desmerecer termina con la vida. Existe una purificación después de la muerte. Los difuntos que se hallan en estado de purificación pueden ser ayudados por las oraciones y sufragios de los vivos. Con el juicio universal terminará el estado de purificación. El magisterio de la Iglesia considera que todo cuanto se aparte de estos 4 puntos pertenece al campo de las especulaciones teológicas que han cambiado y que pueden cambiar según la mentalidad de la época, sin que se vea afectada esta doctrina. Esta es la doctrina de la Iglesia acerca de el purgatorio. Ahora, tengo aquí el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 29, dice textual: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Marcos 3, 29. Se puede entender a partir de este texto, Padre, que si hay reo de pecado eterno, hay reo de pecado que no es eterno. Pudiera entenderse, pero no está tan claro como el texto de Mateo, donde hay una como ampliación de ese versículo. Sí, porque dice, no tendrá perdón ni en este mundo ni en el otro. Eso. Voy a hacer una pausa. Es breve. Regresamos con más del purgatorio y le preguntaré al Padre Fausto si es posible que algunas almas que están en el purgatorio puedan manifestarse en nuestro mundo. Ya veíamos esa nota que nos muestra en el Museo del Purgatorio algunas manifestaciones de las almas. Pero la pregunta va dirigida porque muchas veces se piensa que son demonios o son almas del purgatorio. Regresamos con esto y con más. Y continuamos con más en el Pulso de la Fe. Muchas gracias por sus tweets. Es usted amabilísimo. Gracias por estos mensajes. Durante la semana podemos seguir tuiteando
y seguir comunicándonos a través de este medio. Mil gracias. Hoy estamos hablando sobre el purgatorio. Veamos esta nota que nos presenta la enseñanza de la Iglesia en el Catecismo. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el purgatorio? El Catecismo de la Iglesia establece que el pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. A partir de esta enseñanza, San Gregorio Magno sostiene que respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este mundo, pero otras en el mundo futuro. Y aquí en el estudio sigo platicando gratamente con el padre Fausto Núñez Vázquez. Le recuerdo, él es teólogo dogmático y teólogo bíblico y es profesor en la Universidad Pontificia de México en extensión universitaria. En los diplomados, él imparte la materia de teología bíblica. Padre Fausto, ¿hay posibilidad de que las ánimas del purgatorio se manifiesten en nuestro mundo? Esa pregunta es muy interesante, Roberto, y yo inmediatamente me voy a ir a lo que la Sagrada Escritura nos dice, porque siempre el punto de referencia va a ser lo que el Señor nos reveló en la Escritura, el modo como lo interpreta la Iglesia, y también tenemos que escuchar al magisterio de la Iglesia y lo que opinan los santos padres, que son grandes maestros que la Iglesia conserva como parte de su tradición. Fíjate que hay un texto que nos va a servir para responder a la pregunta que tú nos acabas de hacer. Y estamos aquí en capítulo 16 de San Lucas, en lo que se conoce como la parábola del rico malo y Lázaro el pobre. O sea, de ordinario, los difuntos ya no tienen nada que hacer en este mundo. Una vez que ya se tiene la experiencia de la muerte, ellos están en el espacio que les corresponde. Dos espacios que son eternos, como es el caso del cielo y el infierno para los condenados. El purgatorio es una experiencia o un estado transitorio porque no es de permanencia eterna, sino después de lo que cada alma necesite purgar y purificar, entonces entrará al cielo. Entonces, de ordinario, no es tan natural que estén retornando aquí las almas, porque si no estaríamos teniendo experiencias a diestra y siniestra. Ajá. El texto en el que me baso es lo que dice el Espíritu Santo en el versículo 23. Estando en el Hades, el rico, entre tormentos levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro su hermano. Me brinco un poquito y dice el padre Abraham, versículo 26. Y además entre nosotros, o sea, los condenados y los que están allá en el cielo de algún modo, y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. No se pasa ni del infierno al cielo, ni del cielo al infierno, ni del purgatorio a la tierra, ni del cielo a la tierra, así de manera ordinaria. Además, cuando el rico le pide a Abraham que lo mande a la tierra, miren lo que responde Abraham según el Espíritu Santo. Dice el texto, replicó: con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Claro. Dijo Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan.
No, padre Abraham, sino que alguno de entre los muertos va donde ellos se convertirán. Le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Sabemos que el único muerto que volvió a la vida y que nos da testimonio y que es el centro de la fe cristiana es Jesucristo resucitado. Pues ni Jesucristo resucitado ni a él en aquel contexto creyeron en esto que es el fundamento de la iglesia. De ordinario, respondo a tu pregunta, los muertos no vienen, ellos están en el espacio o en el estado que tienen que estar. Pero resulta que hay casos extraordinarios. Sí. A ver. Esos casos extraordinarios. Dios les permite. Dios permite en algunos casos que pueda haber una manifestación porque hay un enfriamiento de la fe. Hay una pérdida del sentido de comunión con ellos que nos necesitan y nos necesitamos mutuamente, porque por los difuntos hay que orar incesantemente porque podemos ayudarles y ellos a su vez también nos ayudan en razón de la comunión de los santos. Y si me permites, antes de que se me olvide, debemos de hacerlo por 3 razones. La primera razón es por caridad. Por amor tenemos que estar conscientes que estos hermanos que necesitan oraciones salgan de ese lugar de sufrimiento intenso, porque el sufrimiento se da de 2 maneras. La pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es sufrir porque estás privado de la visión de Dios. El alma o el corazón humano fue creado para contemplar a Dios. Y ese trance intermedio, esa antesala, como le llamaban algunos en la antigüedad, es un sufrimiento intenso, se llama pena de daño. Y el otro se llama pena de sentido, porque hay un sufrimiento que la persona experimenta como consecuencia de sus pecados que tiene que purificar. Entonces, 1, por no poder ver a Dios y el ansia de Dios. 2, esta pena de daño, Padre Fausto, es como experimentar, sentir, saber, conocer uno mismo esas tristezas, lágrimas, dolores, penas y angustias y sufrimientos que uno mismo provocó. Lo que pasa es que ahí descubres la grandeza y la belleza de Dios, que no fue el centro absoluto y pleno de tu amor en la tierra, y es cuando tú experimentas psicológicamente todo este drama de que ya lo vas a obtener, pero todavía estás en ese trance de experiencia. Solo que hay un detalle aquí, Roberto. Hay un fuego purificador allí, pero un fuego purificador que no es el mismo fuego del infierno, porque el motor del fuego del infierno es el odio, pero el motor del fuego del purgatorio es el amor, es la misericordia. Wow. Regreso yo a este detalle de que por caridad. Segundo, por agradecimiento, porque muchos de ellos pueden ser familiares de nosotros. Y si en verdad les amamos y les derramamos abundantes lágrimas cuando partieron de este mundo a la casa del Padre, hay que orar por ellos por agradecimiento. Y tercero, por interés, aunque se escuche quizá mal este término, interés. Pero bueno, por todo interés, suma. Porque por pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, tenemos comunión. Y podemos utilizar todos los méritos de aquellos hombres y mujeres que ya están contemplando a Dios en el cielo, que son los santos y santas de Dios, reconocidos y no reconocidos por la iglesia. Y podemos también, si le echamos la mano con oraciones a estos que están en el purgatorio, en cuanto ellos entren a la contemplación de Dios, naturalmente que nunca nos van a soltar de la mano, por eso es por interés, para que oremos por ellos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos, sí, pero que los haya sacado yo del purgatorio y que estén en el cielo, porque como lo acaba de decir el Padre Fausto, por supuesto le van a estar pidiendo a Dios por mí y van a estar muy interesados esos amigos por mi salvación. Y mire, no se asombre si cuando usted llegue al cielo, si llega, ¿no? Yo quiero que sí. Lo viene a recibir una multitud. Y usted dirá, ¿quiénes son estos, no? Todos con espantazuegras y confeti y gorritos y silbatos y Diana con chinchín y todo eso. Una multitud. Y usted hasta va a voltear hacia atrás, de saber quién está atrás de mí. Y le dirán, eres tú, bienvenido. Te queremos mucho, te queremos. ¿Sí? ¿Y quiénes son ustedes?
Somos las almas que tú sacaste del purgatorio con tus oraciones y con las misas que mandaste celebrar por nosotros. Así. Claro que hay interés, Roberto, Padre Fausto. estamos tan emocionados con el tema que perdimos tantito de vista que de manera extraordinaria Ajá. Dios permite que algunas ánimas puedan manifestarse extraordinariamente. O sea, sí. A veces podemos confundirlos con manifestaciones de los malos espíritus que también pueden tomar las apariencias de nuestros seres queridos. Oh. Pero la clave para distinguirlos va a ser, eso se llama discernimiento de espíritus, hacia dónde nos conducen. Si la manifestación de esa ánima nos condujo a mayor acercamiento a Dios, a un despertar de la fe, a un orar por ellos, no dudemos que estamos ante una experiencia que el Padre Celestial ha permitido por gratuidad de una manera extraordinaria. No, bueno, esto es maravilloso, la verdad. Padre, te tengo que preguntar esto, mira. Esta manifestación de estas ánimas del purgatorio puede ser con un aspecto visible, es decir, la podemos ver como un fantasma, ¿no? Tal vez el concepto fantasma lo estés explicando ahora. Pero mi pregunta, ¿podemos percibirlas? Mira, concretamente, un familiar mío murió. Pasaron meses y de pronto, escuchando yo música tranquilamente, sentí que me pedía oraciones. No vi nada, no escuché nada. Ora por mí, sácame de donde estoy. Te respondo. Y que me voy y que gano la indulgencia plenaria para él. ¿Es posible así también? Es posible. En algunos casos, repito, yo todo eso lo coloco en asuntos ya extraordinarios. Ajá. Extraordinarios. De ordinario, vuelvo a la idea. Una persona que muere y su alma inmortal está en el estado que le corresponde estar según la justicia de Dios, ya de suyo no hay esa intercomunicación del sentido material como nosotros quisiéramos. Hay una comunión espiritual por ser miembros de la iglesia del cuerpo místico de Cristo, pero en casos extraordinarios hay personas que incluso en la iglesia han llegado a desarrollar, ciertamente bajo un cierto cuidado y un tratamiento delicado de la autoridad eclesiástica, han llegado a desarrollar el don espiritual de poder incluso hasta dialogar con algunas almas o ánimas benditas del purgatorio, como tradicionalmente le llamamos. Pero esto no pertenece así como algo ordinario y para todos, pero puede haber una manifestación así muy especial, pudiera ser en algún caso que el Señor lo permitiera por su gracia. Y pertenece al ámbito de las revelaciones privadas, no es dogma de fe, pero ¿te refieres acaso al caso, por ejemplo, de María Sima? Esta mujer que... De hecho, en este momento estaba yo pensando en ella, no quería mencionar su nombre. Ajá. Ya tú lo dijiste, pues está bien, sí, Bueno, estaba pensando en ella. Pues esta nota que le voy a entregar enseguida, agárrese. Y no nos pusimos de acuerdo el Padre Fausto y yo, se lo aseguro. Habla de María Sima. Esta mujer, y mire, le voy a decir algo más. Para aquel que piense que lo del purgatorio es una cosa de la Edad Media ya superada, esta mujer María Sima vive, es de nuestro tiempo y está haciendo hoy una revolución en todo el mundo. No ella, simplemente lo que ella ha dicho. Tiene este don que decía el Padre Fausto. Puede dialogar con las almas del purgatorio, puede verlas y ella ha escrito lo que le han dicho. Mire. Los videntes María Sima y Nikki Eltz, en sus diálogos compendiados en el libro titulado Ayúdenos a salir de aquí, sostienen que el purgatorio es un lugar y una condición en que cada alma vive cuando necesita todavía expiar y reparar los pecados cometidos durante su vida, antes de que ella pueda llegar a Jesús en el paraíso. Hoy en día se enseña muy poco acerca del purgatorio y la ignorancia que deriva de ello puede llevar a muchas personas hacia la curiosidad y, si están solas y sin alguna guía espiritual, a deslizarse hacia las prácticas del ocultismo. Ambos explican que suele pensarse que el purgatorio es solo una condición, pero que esta es una verdad a medias, porque definitivamente es también un lugar, es también un tiempo de espera, en el que las ánimas anhelan a Dios, y este deseo no apagado es su sufrimiento más grande. Todas las ánimas en cualquiera de los 3 niveles del purgatorio en que se encuentren tienen esta experiencia,
incluso a las que les falta poco para ser liberadas y poder ir al paraíso. La vidente María Sima, una de las pocas místicas auténticas de nuestro tiempo, afirma que ninguna alma desea regresar jamás a la tierra porque la ven en medio de tinieblas, ya que ellas tienen una visión de Dios mucho más clara que nosotros, y sostiene que las almas que se encuentran en el purgatorio lamentan las ocasiones y oportunidades que tuvieron en la tierra de hacer el bien a Dios y al prójimo, además de que pueden ver también los frutos que hubieran dado esas acciones. También sostiene, en consonancia con el magisterio de la Iglesia, que cuando morimos ya no podemos hacer el bien porque en el purgatorio ya no es posible ganarse ningún mérito ni hacia Dios ni hacia el prójimo. ¿Qué tal? María Sima. Un gran libro también de nuestro tiempo, a mí me encantó, de María Vallejo Nájera, Entre el cielo y la tierra, relatos del purgatorio, ¿no? Yo me animé a leerlo no porque haya caído en mis manos de forma accidental, sino porque la providencia divina la colocó en el momento justo por una experiencia que yo estoy viviendo en esta etapa de mi vida sacerdotal. Por gracia de Dios yo estoy viviendo mi purgatorio en la tierra, porque has de saber, mi querido Roberto, que el purgatorio comienza en la tierra. La idea es que nosotros purifiquemos nuestros pecados aquí en la tierra a través de una conversión sincera, de un arrepentimiento de nuestros pecados, de una vivencia intensa de los sacramentos y de la caridad cristiana, para que en el momento en que uno cierre sus ojos para este mundo, en ese instante uno ya contemple el rostro del Padre. Pero si por circunstancias de la vida todavía cada uno en su proceso va madurando y no alcanza a hacerlo, aquellos pecados mortales que fueron perdonados por gracia de Dios en la tierra y no alcanzamos nosotros a purificarlos plenamente en eso que le llamabas hace rato la culpa, el efecto que tienen nuestros propios pecados, Dios en su infinita misericordia, en ese fuego abrasador de su amor en el purgatorio, nos llevará a una talla de plenitud y de madurez. Wow. Y en su infinita misericordia. Es muy interesante también hacer notar que aunque explícitamente no esté en la Escritura el término purgatorio, sí podemos decirlo, por ejemplo, hay textos del cual podemos deducir con la inteligencia de la fe que existe. Además, hay declaraciones magisteriales. Concilio Vaticano II lo retomó en Lumen Gentium, número 49, número 50 y número 51. Además, aunque en el siglo I y II de la era cristiana no hay todavía de manera así sistemática el planteamiento del purgatorio, a partir del siglo III, varios padres de la Iglesia ya lo tienen de una manera clara. Te cito al que yo le llamo mi gran maestro espiritual, ya adopté a San Cirilo de Jerusalén. Ah, sí. San Cirilo de Jerusalén, en su obra de Catequesis, casi al final de su obra menciona que hay que orar por los difuntos. Aquí lo maravilloso es que él lo vincula con la celebración central de fe de la Iglesia Católica, la Eucaristía. En la Eucaristía, después de la consagración, cuando estamos haciendo la oración, ahí explícitamente decimos, te pedimos por nuestros difuntos. Cuya fe tú solo conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Eso quiere decir que en la misma celebración de la Eucaristía, misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no están ausentes todos nuestros hermanos difuntos. Pues fíjate bien, padre, y tengo por testigo a todo este público amable que es el mejor público del mundo mundial. Y tengo por testigos a todos mis compañeros del staff, que es el mejor staff de la televisión del mundo. Cuando yo muera, padre, te dejo aquí ahorita pedido que ores por mí, con misas, con sufragios y que me saques del purgatorio. Y lo mismo se lo pido a usted. Hagamos esto por todos los difuntos. Yo hago una pausa, regreso rápido para conocer el don de la indulgencia plenaria o cómo librar el purgatorio ya estando aquí, que siempre es mejor librarlo aquí, ¿eh? Continuamos, queridos amigos, en el Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre el purgatorio. Mire, estos son los libros que ha escrito el padre Fausto. Más adelante, es más, los dejo aquí.
y más adelante le voy a preguntar al padre Fausto dónde encontrar sus libros. Antes de que usted me escriba durante toda la semana, digo yo encantado, ¿no? Pero antes de que me pregunte dónde, aquí le vamos a decir dónde. Son 4 libros, ahorita vamos con eso. Antes vamos a esta nota, mire. Los pecados se perdonan en el sacramento de la reconciliación, en el confesionario. Hay que darse una vueltecita por ahí, ¿eh? Pero queda la culpa o la consecuencia, la pena temporal, como lo ha dicho el padre Fausto. Que no hay modo de que aquí en este mundo, en este valle de lágrimas, hagamos algo para que nuestras culpas se acaben. Es decir, no podemos librar el purgatorio desde aquí, para después no andarle pidiendo a Dios de que nos dé permiso de aparecernos de aquí a la suegra, no, a quien sea allí para decirle, reza por mí. ¿Qué no podemos librar el purgatorio aquí? Sí, con las indulgencias. Y la indulgencia plenaria es la nuclear. Y de eso nos habla esta nota. Todo pecado lleva consigo una culpa y una pena. La culpa es la ofensa hecha a Dios. La pena es el castigo que dicha ofensa merece. La culpa de los pecados mortales se borra con la confesión y también con el acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. La culpa de los pecados veniales se perdona por la confesión o también por el arrepentimiento y la práctica de la caridad. La pena eterna del infierno, Dios la perdona al mismo tiempo que la culpa mortal, pero puede quedar todavía una pena temporal y lo mismo por los pecados veniales. Esta pena hay que expiarla durante la vida o en el purgatorio. En la vida se satisface con todo acto de amor de Dios y toda obra buena hecha en estado de gracia, y también por las indulgencias, que consisten en la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuso y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Las indulgencias pueden ser parciales o plenarias y se pueden ganar para sí mismo o aplicarlas a los difuntos. Ahí está, la indulgencia, ¿eh? Hay un librito que se llama Manual de Indulgencias. Benedicto XVI cada año concedía, prácticamente ya cada año, el don de la indulgencia plenaria. Padre Fausto, a ver, ya pusimos aquí tus libros. El primero es El amor como camino de sanación, Talita Cum, que está buenísimo, ya me lo devoré. Habla sobre el demonio, ¿no? La batalla apocalíptica, también la acción del demonio, y este es el 4º libro del Padre Fausto, el último hasta ahora, El arte de sanarte. ¿También trata del demonio? Básicamente es como un itinerario espiritual. Ajá. Que es el objetivo de la misión de Jesucristo, es sanar, salvar de manera integral. Ajá. Hay que buscar una salud integral. Integral. ¿Dónde se encuentran estos libros? ¿En la Casa de San José? Casa de San José. Muy bien. Bueno, vamos concluyendo, porque todo esto que nos has dicho es un tesoro. Yo digo de veras que siempre es una maravilla hablar con un sacerdote, pero en el caso del Padre Fausto es una delicia. Y además hablar de estos temas con alguien que tiene especialidad en teología bíblica, ya lo ve, sus referencias, no suelta la Biblia. Y alguien que tiene especialidad en teología dogmática, bueno, es pura luz en la oscuridad. Vamos concluyendo, Padre Fausto. Ya Sí. mejor ni te pregunto, ¿cuáles son tus conclusiones? Dice el Espíritu Santo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no todos quieren salvarse y ese es el problema. Pero la gracia sigue tocando los corazones y por eso creo que de manera extraordinaria el Señor ha permitido que algunos ánimas benditas del purgatorio puedan manifestarse, primero para tomar conciencia que la vida no termina en esta historia, que la muerte solamente es un trance, una experiencia, y que se abre aquello que va a ser la plenitud, que es el encuentro con el rostro del Padre. Los que no alcancemos esa purificación en esta vida, que sería lo ideal, al caer en el purgatorio ya estamos salvados, es la antesala del cielo. Es un tiempo intenso de sufrimiento, pero de ese fuego del amor purificador de Dios, que es distinto del fuego del odio del infierno, como lo dije hace rato. Es importante, Roberto, que echemos mano de todos los medios que el mismo Jesucristo dotó a la Iglesia.
Uno de ellos es las indulgencias. Ciertamente, la indulgencia es echar mano de lo que se conoce como el tesoro de la iglesia. Ajá. La iglesia tiene la potestad recibida de Jesucristo de atar y desatar. Así es que no andémonos con cuentitos que la iglesia abusa en eso. No, no, no. La iglesia tiene la potestad recibida de Jesucristo de atar y desatar la cuestión de la remisión de los pecados. A ver, ¿y qué te parece esto? Mira. ¡Charán! Indulgencia sabatina. La Virgen del Carmen me va a sacar de ahí. El escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Tú traes el tuyo? Yo no creo que lo haya abandonado. Muy bien, muy bien. Ah, y del otro lado el detente. Yo inventé esto, junté los dos para tener Sagrado Corazón de Jesús. Pues mira. En ti confío, y Santísima Virgen, nuestra Madre, que se le ha concedido la gracia de arrancar del purgatorio a sus hijos. Las indulgencias, los sacramentales, como estos que acabamos de presentar, el detente, el escapulario del Carmelo, la misa, La Santa sacramentos. Eucaristía sobre todo. La Eucaristía es el centro de la fe cristiana, porque ahí está el poder mismo de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y se aplica los méritos de Jesucristo, que es el tesoro fundamental de la iglesia, junto con los méritos de todos los santos, se les aplica a favor de estos hermanos, del cual podemos ayudarles a que muy pronto puedan contemplar el rostro del Padre. Así es de que la invitación, querido Roberto, es que si es por caridad, por agradecimiento, por interés, sí, esa porque a mí me gusta. yo en Yo en este momento le estoy rezando a las ánimas que incluso no conozco, porque les estoy pidiendo un grande favor, que tengo la certeza y la fe que el Señor me lo va a conceder a través de ellos. Además, cito a San Cirilo de Jerusalén cuando dice: después del memento o la súplica por los difuntos, vale la pena orar por todos ellos, por sus pecados, porque ellos son quienes nos van a ayudar para alcanzar también nosotros nuestra salvación. Eso. Gracias, Padre. Pues yo hoy, domingo en la tarde que vaya a misa, le voy a pedir al Señor, por el alma del purgatorio, la última, la más olvidada, la más abandonada de aquellos que le dijeron aquí que la amaban, hoy le voy a pedir por ella. Bueno, yo tengo una reflexión final. Después de esto, no diga, es que yo no sabía. Sí, cuando llega el purgatorio, diga, ¿qué es esto? No, yo no sabía de esto. Esto no existe. Pásale, ándale. Gracias, Padre Fausto. Gracias a ti, Roberto. Gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Es una delicia. Es una, como dicen en España, es una gozada, hombre. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos. Un saludo para todo nuestro público, para el público que nos ve en Celaya, Guanajuato. Un abrazo fuerte a través del canal 12.2 de alta definición. Feliz domingo, feliz semana, Dios le guarde. Le dejo con lo mejor que le puedo dejar, la bendición apostólica, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.